tardes, me encuentro con el ingeniero Lucio Gutiérrez. Buenas tardes, ingeniero, gracias por haber accedido a mi entrevista. Buenas tardes y un saludo pues a todos los alumnos de la Politécnica Salesiana. ¿A qué se dedica actualmente Lucio Gutiérrez? Bueno, yo tengo algunas actividades. Fundamentalmente me dedico a capacitar a los militantes, a los simpatizantes y a la gente nueva, especialmente joven, que se va integrando a esta gran familia llamada Sociedad Patriótica, porque estamos en un proceso de reestructuración total, de oxigenación total de nuestro partido, al llegar el momento de hacer un relevo generacional y por eso pues hemos abierto las puertas de par en par y estamos motivando a la gente, capacitando a la gente. En segundo lugar, yo soy ingeniero civil, también realizo actividades con mi profesión, a ratos también hago algo sobre educación física, también me he graduado en esa especialidad, también hago algo de administración, también tengo una licenciatura en administración de empresas y me dedico también a la agricultura, siguiendo pues la herencia, si cabe el término, de mi padre. Él era agricultor, era piscicultor y nosotros pues continuamos con esa actividad en el oriente, en la ciudad del Tena, y tenemos una finca, tenemos algo de ganado, tenemos tilapia, tenemos sembríos. Hoy estamos dedicados a impulsar la guayusa, una bebida nativa de nuestra Amazonía, especialmente de la provincia del Napo. ¿Qué huella cree usted que dejó en la presidencia del Ecuador? Nuestro gobierno, según los analistas económicos, sociólogos, según los organismos gubernamentales como el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el CICE, el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, repito, son organismos estatales, los directivos de esos organismos los nombra el gobierno, también según estudios de la Flaxo, según los registros del Banco Central, del Ministerio de Economía, de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. En mi gobierno se produjeron algunos récords que hasta el momento no han sido batidos. Por ejemplo, tenemos el récord de la mayor reducción anual de la pobreza. En nuestro gobierno la pobreza se redujo alrededor del 4% anual. Ellos comparan con el gobierno del presidente Correa, con mucho más dinero. En los 2 años, 2007-2009 de su gobierno, la pobreza se reducía a menos del 1% anual. Igualmente, según estos organismos, tenemos el récord de uno de los crecimientos más altos de la economía de toda la historia del Ecuador y de los más altos de América. En el 2004 con nosotros la economía creció al 9%. Para tener una idea, en la actualidad la economía crece aproximadamente a un 3.5%, es decir, con mucho menos dinero, sin nunca subirle un solo impuesto al pueblo ecuatoriano, tenemos pues este logro de uno de los mayores crecimientos de la economía. Igualmente, según la ALADI, en la época en la que yo fui presidente, el Ecuador era uno de los países que más inversión extranjera de la región recibía. Recibíamos más inversión extranjera que Colombia, más que Perú, más que Argentina, más que Chile, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay. Así, no, para tener una idea comparativa, hoy el Ecuador es uno de los últimos países de América del Sur en recibir inversión extranjera. Por eso prácticamente no tenemos trabajo en el Ecuador. Otro dato pues al que se refieren los analistas es que nuestro gobierno nunca le incrementamos un solo impuesto al pueblo ecuatoriano. Y eso, más un manejo de la economía con austeridad, de manera técnica, con disciplina fiscal, ocasionó pues que todos los precios y toda la economía estuviera totalmente controlada, totalmente estabilizada, los precios congelados. Hace pocos días salió un dato de que las medicinas en el Ecuador se habían incrementado el 364%, es decir, casi 4 veces más. En mi gobierno, durante los 2 años y los 4 meses, los precios de las medicinas nunca subieron un solo centavo. Nunca subieron un solo centavo
los precios de los repuestos de vehículos, los precios de los materiales de construcción. Nunca subieron un solo centavo los precios de los insumos agropecuarios y obviamente pues los precios de la comida también estuvieron totalmente estabilizados. Otro logro de nuestro gobierno, según el INEC, según el CICE, es que en los 2 años la tasa de matriculación en educación básica se incrementó el 9.4%. En los 2 primeros años del gobierno del presidente Correa, para tener una idea, la tasa de matriculación en educación básica se incrementó apenas del 2.1%. Es decir, esto significa que en nuestro gobierno, con menos dinero, 4 veces más niños entraban a las escuelas. Igualmente más jóvenes entraban a los colegios y por supuesto, como no habían las trabas que tenemos ahora, más jóvenes entraban a las universidades. ¿Cuáles son los aspectos positivos del actual régimen? Tenemos que resaltar la obra pública. Las carreteras se han ensanchado. Ha habido algunos logros también en educación, que hay que resaltarlos, también en salud hay que resaltarlos. Ha habido algunos cambios en el sector administrativo que también hay que resaltarlos. En definitiva, nosotros lo que le decimos al país es que lo bueno que se haya realizado hay que mantener y mejorar. Y lo malo sí, pues cambiarlo de raíz. ¿Cómo se puede mantener y mejorar lo realizado por el actual gobierno? En el caso de la obra pública, sacando la obra pública a licitación para construir 2, 3, 4 veces más carreteras que lo que se ha construido con este gobierno y con el mismo dinero. Y les doy 2 o 3 ejemplos. Está bien las escuelas del milenio, en las que se gastan 5 o 6 millones de dólares, pero está mal que muchísimas escuelas en el país están pues en mal estado. Hay muchas escuelas en el sector rural en donde hay un maestro para los 6 grados. Está bien las construcciones en salud, pero está mal que cuando va la gente a un hospital no hay medicinas, no hay médicos especialistas y hay demasiado médico extranjero, especialmente cubanos, quitando el trabajo a los médicos ecuatorianos que tienen que emigrar al exterior a buscar trabajo que aquí se les está negando. En el tema de las carreteras, si se sacaría licitación, no habrían los escándalos que conocemos, como por ejemplo en Quito, se construyó una carretera desde el norte de Quito al aeropuerto nuevo de Tababela, tiene 11 kilómetros de extensión y nos pasan a todos los ecuatorianos por 198 millones de dólares. Una carretera que sumamente cara, no debería costar más de 30 millones, exageradamente cara 50 millones. ¿Y por qué digo exageradamente cara? Porque en el mundo un kilómetro de autopista cuesta entre 1 millón y máximo 2 millones de dólares. 11 kilómetros deberían costar máximo 22 millones de dólares. Si era difícil la construcción, duplíquele y 44, 60 millones, pero no más de 198 millones de dólares. Igualmente se construyó otra carretera, esas se inauguraron el año anterior, son carreteras recientes, desde asimismo de Quito al aeropuerto de Tababela, al nuevo aeropuerto, de 12 kilómetros, que debería costar entre 12 millones y 24 millones de dólares, y nos pasan a los ecuatorianos por más de 300 millones de dólares. Y digo, y nos pasan porque pagamos todos, no solamente pagan los de Quito, pagamos con nuestros impuestos todos los ecuatorianos. Eso es lo que tiene que mejorarse. Está bien seguir construyendo carreteras, seguir ampliando las viejas carreteras, está bien las escuelas del milenio, está bien los nuevos hospitales, está bien toda la obra pública, pero hay que sacar la licitación para que cuesten menos y se pueda construir mucha más obra que la que se ha construido en la actualidad. Y bueno, no me preguntó, pero ¿y qué hay que cambiarlo de raíz? La falta de libertad, la corrupción exagerada, la impunidad, la falta de independencia de las funciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral integrado únicamente por 5 delegados del presidente de la República, son algunas de las cosas pues, que hay que cambiarlas definitivamente de raíz aquí en el Ecuador. Para usted, ¿qué es libertad de expresión? Justamente es uno de los temas que tiene que cambiarse en el país. Uno de los que fue ministro de Cultura de este gobierno, el señor Paco Velasco, era dueño de una radio, Radio La Luna, cuando yo era presidente, y a través de la radio me decía: presidente Lucio Gutiérrez, eres un hijo de tal y cual, mancillando el sagrado nombre de mi madre fallecida.
incitaba al golpe de Estado, a la conspiración, a través de sus medios de comunicación, y jamás se le cerró un solo segundo ese medio de comunicación. Jamás perseguimos a ningún periodista. Mire lo que hoy sucede, caricaturistas, periodistas, por criticar actos del gobierno, enseguida pues son sancionados, son perseguidos, son coartada su libertad de expresión. En las redes sociales, el presidente de la República ataca a jóvenes. Obviamente esos jóvenes no se pueden defender, es el presidente de la República, con todo su poder, rodeado de 200, de 400 policías, con 5 canales de televisión bajo su mando, 3 periódicos, como 30 radios. Entonces, ¿quién puede enfrentarse a ese poder? Por eso es que creemos que otro de los temas que tiene que ser mejorado en el Ecuador es justamente la libertad de expresión. Para el conocimiento de ustedes jóvenes, en mi gobierno nunca se clausuró un medio de comunicación, nunca se encarceló a un estudiante por protestar en contra del gobierno, nunca pues se encarceló a un opositor político, a un dirigente político por pensar o por criticar, por pensar diferente o por criticar a mi gobierno. Un pantallazo pues de algunos de los logros de nuestro gobierno. ¿Qué opina usted sobre la sanción que se le dio a Bonil sobre supuesto racismo en contra del asambleísta Agustín Delgado? Estoy completamente en contra, porque al menos desde mi punto de vista ahí no hay ninguna actitud racista de Bonil, simplemente es una crítica, y más bien yo la interpreto en el siguiente sentido. El presidente de la República, en su clásico doble discurso, algunos lo llaman inclusive doble moral, critica a los Estados Unidos, critica al imperio, pero se va a los Estados Unidos a pasar vacaciones, va su esposa a los Estados Unidos a hacer compras, van los asambleístas, va el gobernador de la provincia del Guayas, el señor Panchana, a Miami, a Disneylandia, a hacer compras, a pasearse. El presidente insulta al imperio norteamericano, insulta a los yanquis y va a las universidades norteamericanas a que le den los doctorados honoris causa. Va a los Estados Unidos a contratar en $4 millones 30 segundos de propaganda para impulsar el turismo en el Ecuador. El presidente pues critica a los Estados Unidos y contrata a una empresa norteamericana, según el contrato que se ha hecho público, como en $6.400.000, para que le mejore la imagen del presidente de la República. Y lo mismo el presidente de la República hacía la campaña, y eso le dio muchos votos, criticando los, entre comillas, payasos que habían en la Asamblea Nacional, antes se llamaba Congreso. De alguna manera, pues, yéndose en contra de una profesión noble como es la de hacernos reír, la de los payasos. Pero él utilizaba ese símil de los payasos, decía, refiriéndose pues a que no había asambleístas o diputados preparados para que estén en el Congreso Nacional. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hay futbolistas, hay cantantes, en definitiva hay gente que no está preparada para ir a la Asamblea Nacional. Gente pues que han sido glorias de nuestro deporte y que tienen todo nuestro cariño, nuestro aprecio, pero que están mal ubicadas. Entonces, nuevamente se nota la doble moral, el doble discurso del presidente, que para él llegar al poder criticaba, y ahora pues hace igual o peor que aquellos a los que el presidente Correa criticó. Y yo trato de interpretar pues que justamente Bonil trata de dar ese mensaje. Antes los payasos eran malos, payasos entre comillas, con todo respeto, y ahora pues los supuestos payasos sí son buenos porque el presidente Correa está en el poder. ¿Considera que para este puesto de asambleísta debería de tener personas mayor calificadas? ¿Qué perfil sería? Nosotros hemos hecho varias propuestas y dábamos inclusive un tiempo para que la gente que quiera hacer carrera política se vaya preparando. Y dentro de nuestro criterio, en esos debates que hemos hecho al interior de nuestra organización, hemos pues discutido desde el tema en que un diputado debería tener por lo menos un título de tercer nivel y hasta mínimamente pues ser bachiller de la República. Porque si allá nos van a representar a los ecuatorianos, si van a tratar las leyes, si van a discutir sobre los derechos humanos de los ecuatorianos, si van a discutir sobre la democracia, debe ser gente pues que debe estar preparada. Y de pronto pues hacer
ciertas excepciones para que la gente, por A o B motivos, la gente de nuestro pueblo que no pudo prepararse, pueda también, pues, por el derecho de las minerías, por ejemplo, acceder a la Asamblea Nacional. Pero no puede ser en forma generalizada, porque en caso contrario, pues, si es que se sigue con la actual política del presidente Correa, vamos a tener casos como el del Team Delgado, pues, que tienen dificultades hasta para leer algo que seguramente lo dieron escribiendo. Acerca de la Frente Unida, en las cuales conforman Nebot, Rodas y Carrasco, ¿qué opinas sobre este movimiento y se uniría a ellos? La unidad es el mejor camino para recuperar la democracia, la libertad y la justicia. Y es por eso que nosotros lo venimos promoviendo e impulsando ya de una manera profunda y pública desde antes de las elecciones del año 2009. Venimos invitando a la gran unidad nacional. Y les hemos dicho que no solamente hay que unirnos como borreguitos, como una manada, sino que debemos elaborar entre todos los sectores de la sociedad ecuatoriana un proyecto Ecuador para de aquí a 30, 50 años. En ese proyecto, en ese plan nacional de desarrollo de nuestro país, debe estar marcado, escrito, discutido, aprobado por todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, qué vamos a hacer con educación, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la economía, cómo se va a manejar la política internacional. De tal manera, pues, que el presidente que resulte electo no haga como ha hecho Rafael Correa, pues, que gobierna de acuerdo a lo que él cree, sino que más bien el presidente sea algo así como el gerente que ejecuta lo que los accionistas le dicen al gerente que ejecute. Es decir, debe haber todo un plan preparado para que el presidente, insisto, si es de izquierda, pues no gobierne porque él piensa que por ahí es el camino, o si es de derecha tampoco se vaya por ese sector, sino que tenga un andarivel. Y tan es cierto que nosotros estamos permanentemente impulsando la unidad, que el 21 de enero del 2015, en nuestra sede en Quito, conmemorando 15 años de esa gesta heroica del 15 de enero del año 2000, cuando un grupo de militares, sacrificando nuestra carrera militar, nos unimos al pueblo para protestar contra un gobierno, la oligarquía y los banqueros corruptos que nos habían robado más de 8.000 millones de dólares. Invité a la gran unidad nacional y fui mucho más allá. Dije, tenemos aquí que unirnos todos, civiles y militares, para defender la democracia. Y por haber hecho esa declaración de que debemos unirnos, porque justamente yo rememoraba que 15 años atrás los militares nos unimos al pueblo para defender la democracia, porque no es democrático que le roben al pueblo más de 8.000 millones de dólares, como lo hicieron un grupo de banqueros corruptos, la oligarquía corrupta y el gobierno, pues, que lo permitió. Igualmente hoy no es democrático que las instituciones como el Consejo Electoral, como la Contraloría, como la Fiscalía, como la Corte Constitucional, etcétera, estén controladas por el gobierno nacional. Eso no es democrático. Tienen que ser instituciones independientes y es por eso que hacía esa convocatoria a civiles y militares a unirnos y por eso, pues, estoy llamado a la Fiscalía a declarar cuál es ese alcance de mi llamado de unidad entre civiles y militares para defender la democracia. Entonces, con esto le estoy diciendo que creo firmemente en la unidad y que permanentemente estamos nosotros impulsando la unidad. Pero es necesario hacer este plan de unidad y es necesario que ese plan lo conozca el pueblo ecuatoriano, porque toda unidad tiene que ser de cara al pueblo, no puede ser de espaldas al pueblo, no puede ser únicamente una unidad porque a mí me interesa que todo el mundo me apoye, sino tiene que ser una unidad que le interese al país, con propuestas que el pueblo discuta y que el pueblo, pues, también esté de acuerdo. Así que nosotros, pues, apoyamos plenamente ese y todos los procesos de unidad y nosotros también seguimos impulsando la unidad nacional. ¿Qué piensa de la reelección indefinida y los cambios que se están dando desde la Asamblea? Totalmente en contra. Y tan es así que desde abril del año pasado, Sociedad Patriótica fue la primera organización política que propuso a las otras organizaciones políticas realizar una consulta popular para evitar no solamente la reelección indefinida, sino también la reelección consecutiva.
lamentablemente pues no hubo apoyo de las otras organizaciones políticas. Tan es así que el 24 de julio del año 2014 se publicó en el periódico de acá de Guayaquil, del Universo, bajo el titular Propuesta de consulta de sociedad patriótica sin apoyo de las organizaciones políticas de la oposición. Los de Creo no apoyaban, los de Pachacuti no apoyaban, los socialcristianos no apoyaban. ¿Y por qué no apoyaban? Porque hasta esos meses de mayo, junio, julio, no habían encuestas favorables a la consulta popular. Cuando se publican las encuestas favorables a la consulta popular, todas las organizaciones políticas cambian de actitud y se montan en la ola de la consulta. Y nosotros dijimos que bien, ahora sí va a ser posible unirnos, pero lamentablemente pues el gobierno también mete sus infiltrados en las organizaciones políticas y hasta el momento pues no ha sido posible unirnos. En todo caso, en este momento creo que la única propuesta de consulta hábil, posible de ser aprobada por la Corte Constitucional, es la que presentó en representación de millones de ecuatorianos Sociedad Patriótica. La propuesta nuestra de consulta se orienta a dos preguntas. La primera, como ya lo dije, es a evitar no solamente la reelección indefinida, sino también la reelección consecutiva. Y la segunda pregunta se orienta a que el Consejo Nacional Electoral, a más de los 5 delegados que actualmente tiene el presidente de la República, haya uno más por cada organización política representada en la Asamblea Nacional, con lo cual el Consejo Nacional Electoral tiene una conformación mixta. Esa es la propuesta nuestra. Y sobre la primera propuesta, que es la más conocida, lo que en definitiva nosotros le estamos proponiendo al pueblo ecuatoriano es que el presidente, el alcalde, el prefecto, los asambleístas, los concejales y los miembros de las juntas parroquiales duren en el poder solamente 4 años. Terminan los 4 años, salen a descansar, se van a su casa, entran nuevos gobernantes y eso va a permitir lo que no ha habido en el Ecuador, la fiscalización. Todo gobierno parroquial, cantonal, provincial y con mayor razón nacional tiene que rendir cuentas. Eso es la base fundamental de la democracia. Y en la actualidad hay 0 rendición de cuentas. Si sale un gobierno y entra otro, se va a permitir la fiscalización. Ya no se va a poder utilizar recursos públicos en campaña electoral, como hace el presidente de la República y como hacen pues, los prefectos y alcaldes que se quieren reelegir. Eso genera una competencia inmensamente desigual, porque ellos utilizan recursos públicos, como el caso del presidente, regala millones de dólares en Uria, regala uniformes, libros, regala fundas de comida, electrodomésticos, camas, colchones, da el bono de desarrollo humano, da puestos públicos. Entonces, pues, es una competencia inmensamente desigual con los otros candidatos. Y una tercera virtud de evitar la reelección consecutiva es que con la alternabilidad se va a dar la posibilidad de nuevos líderes en las parroquias, en los cantones, en la provincia y a nivel nacional. Mientras que con la reelección indefinida todo eso se corta, porque el único elegido, con todas las disculpas por los dioses, para perennizarse en el poder es Rafael Correa Delgado. Y eso creo que es un insulto, una bofetada a todos los ecuatorianos, especialmente a los jóvenes, porque hay millones de ecuatorianos igual o más capacitados que Rafael Correa para ser presidentes del Ecuador. ¿Cuáles son sus relaciones actuales con los mandos militares? No tengo ninguna relación personal, a algunos de ellos ni siquiera los conozco, tal vez de vista sí, pero mantengo mucha independencia, mucho respeto con los mandos militares porque no quiero ocasionarles problemas. Sin embargo, como ex militar, me duele profundamente lo que está sucediendo con Fuerzas Armadas. Están desmantelando las unidades militares, les están quitando cuarteles, les están quitando terrenos en donde los militares realizan sus entrenamientos, les quieren reducir los efectivos militares, quieren darles otras misiones diferentes a las que constan en la Constitución de la República para todos los ejércitos del mundo, que es defender la soberanía y la integridad territorial. Esto sí me preocupa como ecuatoriano, como padre de familia y fundamentalmente como ex militar, porque siempre se debe mantener un equilibrio entre la seguridad y el desarrollo. No podemos irnos solo por el desarrollo y olvidarnos de la seguridad, porque ahí ocurren catástrofes como la de 1941,
cuando perdimos la mitad de nuestro territorio. Tampoco podemos hacer lo contrario, irnos solo por la seguridad y olvidarnos del desarrollo. Ahí está Cuba, ejércitos numerosísimos, un aparato estatal inmenso con gente de inteligencia para perseguir a los ciudadanos, pero en cambio le llevan al país a un desastre económico total. Ahí está la ex Unión Soviética, por eso se derrumbó. La propia Alemania comunista se derrumbó cuando ellos priorizan la seguridad y comienzan a controlar a todo el mundo, qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, en dónde se reúnen, siguen a todo el mundo, y todo eso significa gastos para el Estado, que los pague el pueblo con más y con más impuestos. Hay que mantener siempre pues un equilibrio entre la seguridad y el desarrollo. Mientras más desarrollo, más seguridad, mientras más seguridad, más desarrollo. ¿Cuál es el futuro de Sociedad Patriótica? Sociedad Patriótica se encuentra en una profunda reestructuración política a nivel nacional. Aquí pues en la provincia del Guayas le hemos encargado a un gran compañero nuestro, fundador del partido, a Galo Bonifaz, quien está haciendo un inmenso trabajo en reestructurar nuestra directiva provincial, las directivas cantonales de los 25 cantones de la provincia del Guayas, y también pues formando directivas de los 4 distritos de la provincia del Guayas. Y también aprovecho la ocasión para invitarles a ustedes, porque como dicen los pensadores, si es que la gente buena como ustedes, con buenas intenciones, bien formadas, con civismo, con patriotismo, no se dedican a hacer actividad política, lamentablemente nos va a tocar a nosotros seguir en actividad política. Y ya queremos nosotros retirarnos y ceder nuestro espacio a la gente nueva. Así que aprovecho la ocasión pues para invitarles a los jóvenes. Algunos ya se han hecho eco de nuestra invitación, algunos han venido ya a formar parte de Sociedad Patriótica, a hacer su carrera dentro de Sociedad Patriótica para servir al país, porque lamentablemente, como en todas las disciplinas, porque alguien falla, se comienza a generalizar, que los curas son así y asado, que todos los policías, que todos los militares, que todos los políticos. Entonces, tenemos que comenzar también a limpiar esa mala imagen que hay en la actividad política. Y la mejor manera de limpiarla es con gente nueva, con gente bien formada, con gente que tenga convicción, porque la política no es para enriquecerse, la política es para servir al pueblo ecuatoriano. La política es para cuando uno llega al poder, hacer todo lo posible y poner toda su capacidad en beneficio del pueblo ecuatoriano. Solamente así se pueden conseguir objetivos. Nosotros creemos que pudimos haber hecho mucho más. Sin embargo, hasta el momento pues nadie ha igualado los logros que nosotros alcanzamos. La mayor reducción de la pobreza, el mayor crecimiento de la economía, la mayor estabilidad económica, la mayor inversión extranjera. Y todo esto pues es positivo porque genera trabajo. Cuando hay trabajo se reduce la pobreza, cuando se reduce la pobreza se reduce la delincuencia en nuestros países. Y lo contrario sucede pues cuando no se maneja adecuadamente, especialmente la economía. Yo le decía a nuestra gente cuando estaba en la presidencia que la mejor política social es manejar la economía de una manera técnica, disciplinada y con mucha austeridad. Y también pues ahí a veces daba otras declaraciones y les decía que la economía jamás tiene que ser manejada de manera ideológica. La economía tiene que ser manejada de manera técnica, disciplinada y con mucha austeridad. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo, eso sí, con filosofía social, si se quiere con ideología, en beneficio de la gente más pobre del país. Eso simplemente es lo que hicimos nosotros en el gobierno y por eso pues tenemos la mayor reducción de la pobreza de la historia, el mayor crecimiento de la economía posiblemente de toda la historia del Ecuador, la mayor estabilidad de la economía, repito, posiblemente de toda la historia del país, y todo esto con un precio del petróleo en el presupuesto del Estado de $18. Todo aquello que costaba más de $18 ahorrábamos en un fondo de estabilización petrolera. Llegamos a ahorrar alrededor de $2.000 millones. Imagínense, jóvenes, sin nunca subir un impuesto al pueblo ecuatoriano, con un precio del petróleo de apenas $18, ahorramos como $2.000 millones. Ahora pues, con un precio del petróleo que estuvo sobre los $100, con gran cantidad de impuestos, y tenemos un presupuesto desfinanciado en más de $12.000 millones.
y la deuda externa, que estaba en 8.000 millones en el año 2008 con este gobierno, en la actualidad pues bordea los 40.000 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por 5 la deuda pública. En definitiva, pues a un estadista, a un buen administrador se le conoce en la escasez. Ahí hay la capacidad, ahí se ve la actitud de ese administrador, de ese estadista, porque es muy fácil despilfarrar en la abundancia, como lamentablemente ha sucedido en nuestro país. Y para culminar esta entrevista, ingeniero Lucio Gutiérrez, ¿cuáles serían sus palabras para toda la comunidad salesiana que nos está viendo? Bueno, saludarles, agradecerles muchísimo por esta oportunidad, decirles pues que las puertas de nuestra organización política están abiertas. Yo mismo pues estoy a disposición de ustedes para cualquier conversación, para cualquier discusión, para cualquier aclaración. Algo de lo que yo sí me vanaglorio es de que soy muy tolerante, muy tranquilo, no me irrito por nada, me sacan memes, nunca estoy de mal carácter, no insulto a nadie, así que todas las críticas pues son bienvenidas y si puedo pues servir de algo para dar algún consejo, igualmente pues con el mayor gusto. Ha sido realmente un placer a través de ustedes enviarles un saludo y un agradecimiento profundo a los jóvenes universitarios de la Politécnica Salesiana y desearles el mayor éxito del mundo y pedirles y aconsejarles pues que aprovechen todo el tiempo posible, porque la época del estudiante es la mejor. El estudiante debe ser como una esponja que tiene que absorber todo el conocimiento posible, porque luego de profesionales la situación ya es más complicada y es más compleja, porque ese tiempo que no se aprovechó cuando uno era estudiante, de profesional ya le cuesta aprender algo que por algún motivo pues no aprovechó cuando estudiaba. Porque también la diferencia entre un buen estudiante y un mal estudiante, así como la diferencia entre un buen profesional y un mal profesional, es cómo cada uno de los dos aprovecha su tiempo libre. Así que jóvenes, aprovechen de la mejor manera posible su tiempo libre. Hay tiempo para todo, para divertirse, pero fundamentalmente para estudiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Lucio Gutiérrez, por haber compartido con nosotros esta entrevista. Será hasta una próxima.